Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con sorpresas, con novedades, como ocurre permanentemente, les da una muy cálida y muy cordial bienvenida, querido público, este miércoles a mediados de mes, miércoles 15 de junio del año 2022. Estamos aquí en la oportunidad, como bien lo saben, el miércoles de volver a pensar. Así es el nombre del espacio, particularmente del miércoles, y donde, como lo decía hace un momentito, es posibilidad, es oportunidad, volver a pensar lo que hemos venido trabajando desde la semana anterior al respecto de la alegría y la tristeza. Dicho, como lo hemos insistido, no en una condición de par de opuestos, como suele, como suele considerársele social culturalmente, sino manifestaciones en sí y por sí de la vida afectiva de los seres humanos. Bueno, estamos acá en miércoles y de una vez para no alargar y más bien dar pie a los saludos, a las bienvenidas por todas las colegas mujeres psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que con mucho gusto, grandes sonrisas y mucho ánimo están ya aquí listas para la conversación. Comienzo por saludar a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia está lista ya para la conversación. Sí, Germán, definitivamente un volver a pensar. Uh, ayer, en fin, a mí me gustó el programa, me pareció que habíamos abarcado de manera muy particular la cuestión de la alegría. Y me hacía esta satisfacción que yo realicé ayer en el programa, me hacía volver a pensar las cosas. Me hacía volver a pensar, yo decía, es curioso cómo la tristeza, cuando aparece toda una situación de alegría, muchas veces la tristeza puede ser pues lo que más se arraiga en el sujeto, lo que más quiere quedarse, lo que más insiste. Cuando a veces la alegría, y quizá en nuestra época, la parte positiva, lo que quiere pretender es que ven algo bueno en la alegría y que entonces se vuelve como una exigencia confundida, como si pudiera ser un llamado para los demás. Y en cambio pudimos terminar el programa nosotros diciendo, bueno, a veces la tristeza es un sentimiento que nos cuesta más trabajo desarraigar. Y volví a pensar esto y dije, bueno, hay que hablar a qué estamos haciendo referencia, ¿no? Y pues sí, estoy volviendo a pensar una serie de cosas con respecto a todo lo que hemos trabajado desde ya la semana pasada y lo que hicimos ayer. Uh-huh. Así es, doctora Lozano. Saludemos también, como buen miércoles, que ya está aquí con nosotros, a nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, buenos días. Ahora estamos en una locación distinta, muy contentas. La doctora ya anda por aquí, ahorita viene, pero creo que escuchando el programa de ayer me hizo pensar sobre todo esta alegría de la doctora Lozano cuando ella comenta que este encuentro en su adolescencia, en la fiesta, el poderse mirar ella en la mirada de los hombres, creo que es algo muy valioso en el sentido de, sí, lo que decían ayer, de que a partir de los discursos de género y bueno, todas estas posibilidades desde el discurso feminista, eso ahora está sancionado. Y como decían ustedes ayer, la alegría de la mujer está limitada por eso. ¿Sí? En el sentido de que cuando una mujer es capaz de decir, bueno, yo puedo conseguir algo por medio de la seducción, eso inmediatamente ahora, ¿sí? Se tiende a sancionar, a moralizar y a cancelar como si fuera algo negativo, cuando eso verdaderamente viene a ser una alegría para la mujer
sobre todo al sentirse capaz de despertar, por ejemplo, un deseo en el hombre, que eso también actualmente, como una forma de la felicidad o de la alegría de las mujeres, está sancionado. Entonces, me hacía pensar, ¿sí?, que esa forma de la alegría que se puede encontrar de ser seductora, de ser femenina, de que la mujer pueda encontrar en todos esos recursos que le pertenecen una alegría, ¿sí?, ahora se tiende a cancelar. Entonces, me parecía que haberlo tomado ayer en el programa fue algo muy importante porque desde el punto de vista de nosotros como psicoanalistas, no llega a ser una moralización y la moral para nosotros, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí?, no, digamos, no influye. Creo que podemos pensar en el caso de las mujeres que tenemos esa libertad, ¿sí?, de poder ser seductoras y que eso no está dentro de una moral, ¿no? Entonces, creo que actualmente hay una sanción por parte de las mismas mujeres a ser seductoras y por otro lado, también hay un discurso que cancela la seducción, ¿sí?, en relación a la violencia en contra de la mujer, ¿no?, que hemos escuchado, creo que sobre todo por parte del Estado y de las posibilidades de evitar, por ejemplo, la violencia hacia la mujer, siendo la mujer discreta y sumisa en algunos momentos en relación a su propia seducción, ¿no? Que también hay un discurso que dice que la mujer no se puede vestir de determinadas maneras si ella no quiere provocar, ¿sí? Que le hagan algo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Entonces, me parece que poder tomar en relación a la alegría, las posibilidades de una mujer en cuanto a la seducción, ¿sí? Yo lo que siento es que es algo que se puede rescatar, ¿sí? Y quitar fuera de estos discursos que lo sancionan y lo moralizan y quedarnos en una libertad de que eso es una posibilidad de la alegría para la mujer y por supuesto que eso incluye a los hombres. Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo pude reflexionar y bueno, traerlo de nuevo para volver a pensar. Así es, Vale. ¿Y cómo no nos va a incluir a los hombres? Me parece que ayer la respuesta misma de los colegas, los varones ayer, ante lo propuesto por la doctora, pues creo que fue evidente, fue de inmediata, justamente en ese gusto, en ese placer también de poder dar cuenta de ello desde nuestra condición masculina, por supuesto. Saludemos también, querido público, hoy está aquí con nosotros, después de que algunos días se había ausentado, nuestra querida colega Giselle Mendoza. Hola, pues aquí muy alegre, un poco desconectada, de todo el ritmo de trabajo de Freudiana Radio, pero con mucho ánimo de estar con ustedes. No me arrancaría ahorita a decir algo verdaderamente, pero yo creo que conforme avance la conversación sí podré decirles algo de lo que yo he pensado al respecto de la alegría y por supuesto de la tristeza. Muy bien. Pues de una vez me parece dejar dicho para nuestro querido público que en unos minutos más estará ya aquí nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. De una vez la presento porque saben que cuando llegue simplemente pues llegará, irrumpe, estará en el programa, entonces sepan pues que no tarda en estar aquí con nosotros. En tanto, bueno, pues podemos ya iniciar la conversación. Bueno, pues entonces sí podemos quizá insistir sobre algo que decíamos ayer, y me parece que algo que ha introducido el discurso de la ciencia con respecto a lo femenino, con respecto a los cuerpos, son certezas. Y nosotros sabemos, en el campo analítico, con nuestra práctica, que si hay algo que mata la vida, si lo podemos decir de esta manera, es tener muchas certezas, es estar viviendo desde una certeza. El ideal muchas veces aparece con este semblante de certeza
como si nos marcara en dónde está la felicidad de la vida. Entonces, bueno, hay ciertas imágenes de mujeres ideales, de hombres ideales, de vida ideal, de familia ideal, de trabajos ideales, de pertenecer a ciertas clases sociales ideales. Todos estos que van a asegurar o que van a decir que ahí hay un bienestar o que hay una estabilidad o que se ha encontrado una manera de no sufrir, por ejemplo. Y me parece que cuando el discurso de la ciencia viene a aterrizar en que un cambio en el cuerpo es algo que va a permitir quitar un tipo de sufrimiento para aquella persona que tiene la certeza de pertenecer a un sexo o a otro sexo, viene a hacer, a alimentar una fantasía que le pertenece a la ciencia. Es un ensordecimiento con respecto a lo que el psicoanálisis indica, en que no se trata de ese cuerpo. Ahora bien, no quiere decir que no haya habido casos de transformación sexual que no hayan estabilizado a sujetos, por ejemplo, que se han atendido con psicoanalistas. Hay casos en donde la transformación del cuerpo estabiliza justamente cuando se trata de sujetos que tienen certezas muy fuertes. Soy un hombre, tengo la certeza de que mi cabeza, muchas veces vienen con estos discursos, siempre he sido, siempre me he experimentado, yo soy un hombre, pero hay una inadecuación con respecto a aquello que yo miro. Y entonces aquí viene lo psíquico. La mirada no es el cuerpo físico que se está mirando. Es ahí en donde a veces operaciones sin posibilidad de venir hacia atrás han dejado al sujeto con todo ese vacío que va a causar la falta de cumplimiento de esa promesa de felicidad que nos puede dar la certeza de que la tranquilidad va cuando lo que yo puedo imaginar se adecua a mi cuerpo físico. Entonces, todas esas alegrías que están prometidas por el discurso de la ciencia, en donde piensan que del cuerpo que se trata es del cuerpo biológico, es de una certitud que podemos localizar las alegrías. Entonces, me parece que ayer tratamos de manera bastante bien que se trata más bien de una situación de creatividad. Si algo hasta ahora hemos habitado muy bien los seres de palabra, los seres del inconsciente, es que en lo que vamos diciendo no vamos sentando certezas. Y es el no sentar las certezas que permiten una creatividad, por ejemplo, a dos o a más. Puede ser un grupo que construye una aventura X, la que sea, puede ser una aventura de una idea, puede ser la aventura de una creación de arte, lo que sea, puede ser inclusive grupos, puede ser con los niños, puede ser estar en una relación con los niños, en donde no querer aterrizar a un niño en las certezas, entonces se puede viajar desde la fantasía, se puede crear algo en ese momento que crea alegrías particulares. Pero la condición es que no se sujeta a una certeza. Pero tenemos que contar con que me parece que nuestra época, la época que se nos viene, la época de la locura, tiene que ver con ciertas certezas y que estamos arrancando jubilosos y creo que también puede ser un resultado del discurso de Lacan. ¿Por qué digo esto? Porque es Lacan que le dio a lo real una dimensión completamente otra que la realidad. Para el psicoanálisis de orientación lacaniana, el real tiene que ver con algo muy íntimo y tiene que ver con cosas subjetivas. Ahora bien,
¿En dónde podemos encontrar, y si es necesario, es una pregunta que les hago yo a mis colegas y que me hago a mí misma, ¿en dónde podemos encontrar el límite de esto? Porque es ahí en donde nos ponemos a delirar. Ahí en donde también somos los más creativos. Es desde el delirio en donde nosotros podemos crear de manera bastante florida. Lo que va a venir a accidentar todo lo que tiene que ver con la convivencia, con el viaje de lo subjetivo, van a ser las certezas y la exigencia de la certeza. Entonces, me parece que nos podemos cuestionar en cuanto a lo que Lacan propuso al mundo, y es que si había algo que no era un real para un sujeto, era la realidad. Y entonces hoy hay una exigencia de hacer valer cada uno su propia realidad. Y decir, mi realidad es mi derecho a la felicidad, mi derecho a cómo yo lo veo, y además, bueno, lo puedo inclusive sustentar en un discurso como el del psicoanálisis con orientación lacaniana, porque sabemos muy bien que si algo no es real para el sujeto, es la realidad. Entonces nos vuelve a hacer a pensar hoy, que es el día de volver a pensar, en donde se pueden encontrar los límites de estas posibilidades elásticas de la subjetividad. Porque ha habido otras épocas que se han recargado completamente en otro tipo de cosas, que es en no reconocer de manera muy compartida, de manera muy generalizada, el que la subjetividad es la realidad para el sujeto, sino que hay otra realidad, una realidad que no tiene nada que ver con la subjetiva, que viene a establecer límites. Entonces el ser humano siempre tiende a alejar eso, es un reto, es hasta más sexy, se pone la cosa más sexy, pero hubo cierta estabilidad y ciertas armonías que se podían obtener, como también ciertos dolores. Podemos ahorita ponernos a hablar hasta mañana de lo que significaba no darle cabida a la subjetividad y el dolor que puede provocar en un sujeto esto, el estar completamente doblegado por una exigencia, pues nosotros le llamaríamos muy superyoica, ¿no? Y que son discursos, en el discurso pasado no se prometía la felicidad. Me parece que el discurso de la ciencia está prometiendo cierto tipo de alegrías que se van a desfundar. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, adecuar una certeza en donde cuando uno psíquicamente, lo real para un psicoanalista, dice, yo soy un hombre, y la ciencia que dice, bueno, tu malestar consiste en que cuando tú te encueras frente al espejo, hay transexuales que ni siquiera son transexuales porque no reivindican la transexualidad. Eso también hay que decirlo fuerte aquí. En donde la mirada tiene algo que ver con la mirada, como podemos hablar de la escucha, como podemos hablar de cosas que nos perturban, que no corresponde el cuerpo a lo que uno experimenta subjetivamente. Entonces viene el discurso de la ciencia, decir, yo te lo arreglo, chulo, porque yo ya pesqué de qué va la alegría. Sí, Valeria. Sí, es que me hace pensar con esto de las certezas, dos cosas. Primero, es verdad este discurso de la individualidad, ¿no? Que se hace valer una realidad en relación a que cada quien construye la suya y que eso es algo que circula actualmente. Y que por otro lado también está la línea de la certeza por parte de los manuales, por ejemplo. Si se trata de la alegría, pues todo el mundo quiere un manual para saber cómo alcanzarla y que el manual le diga paso a paso cómo lograrlo. Y eso evita, ¿sí?, que el sujeto por él mismo, desde su creatividad, la pueda encontrar. Entonces, estas dos formas de la certeza que usted introduce en los discursos de la ciencia
¿sí? Creo que actualmente está llevando a una apatía principalmente y a un desánimo. Hace una especie de tapón en los sujetos en donde realmente entran en esos estados de flojera, de apatía y de no tener ganas de buscar por ellos mismos. En eso es en lo que me llevó a pensar, ¿no? Bueno, pero porque hay un aplastamiento Sí. del sujeto, ¿sí? El sujeto se aplasta a sí mismo en cuanto a la expectativa que el otro le propone. Ahora bien, nosotros sabemos que todo ser humano está ligado a una relación con un otro que lo salve, que lo guíe, que lo aconseje, que lo sane, que lo proteja, que lo. Entonces es muy fácil entrar, digamos, con estas promesas para que los sujetos se aplanen. Ahora bien, ¿qué fue lo que dijo Freud al respecto del aplanamiento de un sujeto que lo espera todo de los demás? Se llama cobardía moral. Entonces, no todos los sujetos reaccionarán de esa manera. Lo que pasa es que es tal la insistencia de la oferta que llega un momento en que, pues, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me mortifico? ¿Para qué voy y me pongo en conflicto? ¿No? Mejor que me den. Y en ese mejor que me den, ¿sí? El sujeto a veces no es consciente de su autodestrucción en cuanto a su cobardía moral y a su paralización. Sí, lo que me hace pensar es que el ofrecimiento de la ciencia justamente ofrece algo del orden de no te esfuerces, porque antes de este ofrecimiento, propiamente de la transformación que propone la ciencia, había un tener que hacer un esfuerzo, quisiéramos o no quisiéramos, y el esfuerzo venía a constituir sujetos muy dignos. Se me ocurre un caso, lo que estaba pensando, estaba escuchando la presentación de un caso de Andrés Borderías, que es un español de la Escuela de la Causa Freudiana, y él contaba que en los años 80 tuvo un paciente que él no se reivindicaba transexual. Si algo nunca hizo su paciente fue reivindicarse transexual. Y que en la época que no había la oferta, que no había todavía ni siquiera los grupos de discusión con respecto a los discursos transexuales, él hace un trabajo clínico muy interesante en donde el sujeto viene a solicitarlo, es de formación psiquiátrica, si no me equivoco, viene a solicitarlo porque él necesita una atestación de un psiquiatra para poderse operar. Pero él había economizado todo su dinero para operarse y en el momento en el que era un hombre que siempre tenía la certeza, también eso era muy interesante, la certeza de ser un hombre. Entonces, todo lo que lo va a venir a perturbar va a ser la mirada del otro. Y el psicoanalista trabajó mucho las diferentes miradas, muy interesante. Pero lo que permitió un trabajo único con el psicoanalista es que, primero, el psicoanalista no pretendió ni curarlo, ni desviarlo de su deseo, ni abrumarlo con ninguna moral o con ninguna certitud, lo escuchó. Para poder entonces escuchar al nivel del inconsciente que él, cuando va a tener que hacer la transformación a sexo masculino, invierte todo su dinero en una nueva proyecto que es un bordel. Entonces el psicoanalista dice, es curioso, en el momento en que usted se va a poder cambiar de sexo, entra en juego un proyecto. El psicoanalista nos explica cómo el proyecto del bordel le permite pacificar la mirada. Fue el lugar por excelencia para esta persona para encontrar el amor sin que se pusiera en tela de juicio por las miradas inquisitivas, que él era un hombre.
inclusive hasta poder tener una relación amorosa dentro del bordel. ¿Se dice bordel en español? Burdel. Burdel. ¿No? Del burdel. Y cómo, bien que mal, esta persona va retrasando la operación. Va retrasando la operación porque logra pacificar con una manera única y una escucha alucinante de parte del psicoanalista, y empezar a poder decir en palabra cuál era su padecimiento, y entonces encontrar un acomodo original. Entonces, pospuso la operación. Bueno, lo que era interesante era ver cómo, cuando vienen los ofrecimientos de la ciencia, este esfuerzo que dignifica, que hace único una invención, que hace creativo un sujeto, que lo hace pasar por sus sufrimientos, por sus alegrías, van a venir a ser rupturas. Ahora la ciencia lo que propone es, no, bueno, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto rollo? Porque tanto rollo es lo que hace vivir por excelencia lo psíquico. Este es un caso excelente. Hay casos trágicos, hay casos de suicidio por la mirada de lo de afuera. Pero, ¿de qué no se habla en nuestra época? En nuestra época no se habla de que los sujetos son capaces, sin el discurso de un amo, de crear, y siempre lo hemos sido. Es a lo que Freud llamaba la sublimación. Sublimamos aquello que nos opone una resistencia para lo que es psíquicamente vital para nosotros, y ahí sí todos juntos. Tanto los homosexuales, tanto la perversión como la neurosis, como la psicosis. Pero aquí creo que lo que usted va señalando y que tendríamos que abrir mucho más de manera extensa, ¿sí? Es el poder de la mirada, ¿sí? Es decir, ser mirado no es cualquier evento en la vida psíquica, en la vida emocional, en la vida inclusive orgánica de los seres humanos. ¿A qué me refiero de su vida orgánica? ¿Cuánto tarda un recién nacido, un bebé que va avanzando, digamos, en su desarrollo, en mirarse los pies, en mirarse las manos? Porque las mueve, las ve, pero no las mira. Entonces aquí creo que hay que nada más puntualizar que no es lo mismo el ver que el mirar. Y él fue capturado por el otro en su mirada. Entonces, lo que nunca se ve que nunca pudo resolver fue esa captura de él por la mirada del otro, porque por lo menos en el trabajo de analítico no se toma en consideración. Quiere decir que el poder de la mirada y de ser mirado es verdaderamente pertenecer de alguna manera a ese otro que me ha mirado. ¿Sí? Y esto es algo muy fino, muy delicado, de lo que tampoco se trata y casi no se habla y casi no hay estudios ni trabajos al respecto de cómo la mirada hace un efecto de posesión y de desvalimiento, es decir, el sujeto ahí se desvanece. Ahora, no todos los sujetos nos vamos a desmayar, o desvanecer más bien, a desvanecer por la mirada del otro. Pero ¿cuántas quejas hay por parte de las mujeres al respecto de las miradas de los hombres que las ven de determinada manera que se nombra lascivas, miradas lascivas? Y esas miradas lascivas, ¿sí?, son verdaderamente ofensivas para la mujer. ¿Por qué? Porque las convierte única y exclusivamente en una cosa, no objeto, ojalá fuera objeto, sino no las heriría, no llegaría a herirlas tan profundamente, sino las convierte la mirada del otro sobre su cuerpo
en cosa. Son lascivas. Bueno, lo lascivo se refiere más a lo sexual, pero lo que yo quiero señalar es que lascivas es pronunciar la ofensa de cómo el otro en su mirada ofende mi cuerpo. Hace de mi cuerpo una posesión de él con su mirar. Entonces, bueno, lo dejamos hasta ahí porque... Y me hace pensar en algo muy fuerte, porque el recorrido que usted hace nos permite ver que si la dificultad con la mirada es tal, imagínense cortarse el cuerpo. Imagínense que la oferta hoy sea transformar algo con respecto a la mirada. Si hay algo que se mira... Por eso decía, la interrumpo, por eso decía yo que el ser humano tarda en poder mirar su cuerpo. Estoy de acuerdo con usted en que cuando el transexual se vuelve a mirar a él mismo, no se puede reconocer. No puede integrar lo anterior de cómo se miró como hombre o como mujer anteriormente, no puede integrar por el solo hecho de la operación, no puede integrar su nueva imagen. No. Y es la propuesta de la ciencia. La propuesta es, te corto mañana te corto, te quito tu infelicidad. Es en lo que no se mete la ciencia, no se mete, digamos, en algo tan fuerte psíquicamente hablando, por eso es un campo psicoanalítico, ¿sí? En el poder de la mirada, en el poder de ser mirado. Ahora, nosotros integramos un cuerpo porque nos miramos a nosotros mismos, ¿sí? A tal grado que la inspiración del mito de Narciso es enamorarse, Narciso, cuando mira, no cuando ve, cuando mira su propia imagen reflejada, ¿sí? En un espejo de agua. Y va en pos de ella. Es decir, es este deshacimiento de la subjetividad, de que, ¿qué soy para ti? Esa sería, o la otra, ¿qué me quiere? En francés es, ¿qué me quiere? En español, digamos muy preciso, sería, ¿qué soy para ti? Por este deshacimiento de la subjetividad, a partir del poder de la mirada. Pero también nosotros tenemos ese poder de mirarnos a nosotros mismos. Entonces, veíamos, por ejemplo, platicando con Giselle respecto a los problemas de las operaciones de labio paladar hendido, en donde, pues primero se tienen que capturar, los que nacen de esa manera, se tienen que capturar por la mirada de la madre, que lo que ve es un niño deforme, una deformidad. Después tiene que capturarse él a él mismo cuando está mayor, ¿sí? De verse deforme a él mismo, ¿ok? Ahí vamos. Y luego la operación, digamos, última, en donde verdaderamente se acomoda y se puede lograr una belleza en el sujeto, produce una situación caótica porque viene, en muchos casos, una tristeza profunda que no sabe, digamos, el sujeto a qué se debe. ¿Qué fue lo que perdió? Cuando la ciencia está esperando, como usted dice, que sea una ganancia. ¿Ganancia de qué? Si el cuerpo no existe mientras no lo miremos, existe en cuanto a las sensaciones. Me duele, no me puedo levantar, no camino, me caigo, en fin. Esas son otras cosas respecto al cuerpo. Pero ahorita estamos viendo que también el cuerpo, para que se construya para mí mismo, tiene que ser mirado por mí. Y la mirada que yo haga de mi cuerpo no es cualquier cosa, porque me puedo ver a mí mismo deforme. Sin serlo, claro. Sí, hay toda la denegación que uno puede tener con respecto a lo que se mira. Sí, totalmente. Y creo que, bueno, ya en esa cuestión de que no hay en la erotización del cuerpo una moral
que nosotros podíamos pensar a partir de la ciencia, porque se esperaría que de la armonía del rostro, de la normalidad, de la construcción de una normalidad, a partir de modificar la estructura del rostro, que es la que se trastoca con toda la, bueno, en deformidades como esta, la del labio y paladar hendido, en donde, a pesar de los avances estéticos que se puedan hacer muy tempranamente, las mismas operaciones no permiten un desarrollo normal de todos los huesos de la cara. Entonces, eso mismo va perjudicando de alguna manera lo que por naturaleza vino mal, vino en una deformidad, ¿no? No lo corrige y tiene que ser corregido por una cirugía que lleve bajo cortes de hueso a una estructura normal. Ahora, todo ese proceso se esperaría desde una moral, un beneficio para el sujeto que se somete a una operación así. Mágico, abracadabra. Sí, No, ya estás bien, o sea, ¿qué más quieres, no? Se le puede demandar al sujeto, ¿qué más quieres si ya tienes un rostro normal? Hemos quitado de tu rostro la huella de la deformidad. Y bueno, creo que el conflicto viene a partir de que todo el erotismo ha sido atravesado por la mirada de ser mirado a sí mismo deforme. Entonces, el erotismo se desarrolla con ese eje central, ¿no? De la vida de la deformidad. De la deformidad. Es decir, es muy paradójico. ¿Cómo me amo a mí mismo? Deforme. Ajá. Exacto. Entonces, la pérdida que viene que viene con la modificación del rostro deforme, pues es la pérdida de ese erotismo, de ese amor también en la deformidad. Sí, ya con este tema de la mirada, aquello que ha sido siempre, la feminidad visita muy fácilmente la mirada para decir, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, y que ahora con la pretensión de hacer grupos de identificación, es lo que vamos a dejar de cuestionar. La mujer se pinta el cabello, la mujer puede adelgazar o engordar, la mujer puede ponerse minifalda, una falda enorme, mañana afro, hoy lacia, me pongo pupilentes, me los quito. ¿Cómo justamente lo que se está diciendo a través de todo esto es que la mirada esté en otro lado y que no se acomoda? Y que hoy lo que me pudo haber dado una satisfacción, mañana lo dudo. Totalmente, y creo que entramos en cosas en donde no podemos atrapar más que caso por caso y que el sujeto dé cuenta de ello. Una cuestión ahorita que mencionaba usted, doctora Lozano, al respecto de la feminidad. Ayer yo le hablaba a la doctora Heiser de una amiga gordita que tengo, que a mí me sorprendía y ahora entiendo mi sorpresa. Es decir, esa amiga a mí me cautivó porque siendo una mujer de una obesidad no mediana, sino una obesidad marcada, es una mujer que no tiene ningún empacho en caminar como si estuviera en un desfile de modas. Con esa seguridad, con esa sensualidad, con esa histeria de, ay, sí, mis chinos, y estoy hiperventilada, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, a mí me sorprendía, y entiendo por qué, digo, siendo yo una mujer marcada por una deformidad, ¿cómo esa mujer puede sensualizar de esa manera su cuerpo? Porque y ahorita usted que también la veía deforme. Claro. Con esa gordura. Pues sí. Entonces. Pero ella no. Ella no. Pero
creo que lo que me mostraba ella era la franqueza del erotismo, que no está muerto en la deformidad. Era lo que señalaba ahorita la doctora Heiser. Es como ella puede ser muy franca con la sensualización de su cuerpo. Y no es porque a nosotros no les acontezca, es que también puede haber en la mujer un ocultamiento de cómo ella sensualiza su cuerpo. Ah, eso está muy interesante. Ah. Sí, Es muy interesante porque inclusive los ginecólogos se quejan de que las mujeres no conocen su cuerpo. Ah, claro. Hay mujeres de 30 y pico de años que no saben que tienen clítoris. Así lo puedo decir de abierto y de tal. Y también... Sí, ¿cómo nos miramos? Estamos en la mirada. Me hizo pensar también, Giselle, en relación a esto último que decía, un fenómeno actual me parece ante este ocultamiento de cómo la mujer puede hacer este ocultamiento para sí misma de su sensualidad, cómo eso ahora, pues de una manera lamentable me parece, es llevado a un deber ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ocultamiento, finalmente, eso da lugar, da posibilidad a lo que desde ayer también la doctora Lozano planteaba, lo que estuvimos trabajando en cuanto a posibilidad de creación permanente en la mujer para vivir, para manifestar, incluso vía el ocultamiento su sensualidad. Lo que señalo hace un momento que a mí me parece delicado de los signos de ahora es que más bien eso es trasladado a un deber ser, a que hoy la mujer debe de ser de cierta forma, al menos de acuerdo con cómo se imponen muchos espacios y a través de muchos discursos. Hay hasta modelos, por ejemplo, de vestimenta, de cómo vestirse, de cómo comportarse. Y bueno, la mujer me parece que juega mucho ahora a eso, a que se trata nada más de que cumpla con lo que tiene que hacer en ese sentido. Yendo ella en ciertos momentos incluso en contra de sí misma, en darle lugar a lo que el ocultamiento, a lo que la sensualización en ella pudiera más bien permitir como creación. Y es que ese es el problema. Yo creo que el problema viene desde, por un lado, querernos depositar en discursos que me economicen aquello que me va a comprometer. Porque bueno, si hay algo que puede ser chocante para uno mismo es descubrir muchas veces su deseo, descubrir muchas veces de qué va la cosa. Entonces, muchas veces el esfuerzo consiste en, sobre todo, no manifestar aquello que nos compromete. Nos podemos acomodar de un discurso. Nos podemos acomodar de las descripciones, de los grupos, de todo aquello que me va a hacer la economía de no ver otro tipo de monstruosidad en mí que no tiene nada que ver con el cuerpo, pero que no quiero ver. Y que también toca todo lo que tiene que ver la monstruosidad de mi libido. Aquello que va a llamar a mi mirada, que me va a hacer al contrario retirar mi mirada, que va a ser una exigencia de parte de mí en la mirada, y que no quiero saber absolutamente nada de eso. Esos son otro tipo de ocultamientos que van, creo, que a ser terrenos muy propicios para que se nos dicte cuáles tienen que ser y cómo tienen que ser las manifestaciones de los grupos y de lo femenino y de lo masculino. Y que vamos corriendo porque además hay una garantía de alegría. Por ejemplo, algo que corresponde, nos dicen, el cuerpo corresponde a lo que tú te estás imaginando subjetivamente. Entonces, es ahí en donde nosotros nos podemos decir, bueno,
Hay algo que Freud llamaba de la realidad, se me olvida ahora el término exactamente, pero darse ¿La cuenta. realidad? ¿Perdón? ¿Las exigencias de la realidad? No, darse cuenta que hay otra cosa que no es solamente mi subjetividad. Ahora se me fue el término que utiliza Freud, pero que hay otro mecanismo psíquico del cual justamente yo y nuestra época, me parece, nos estamos alejando, y es todo lo que me resiste, todo lo que viene a quebrar aquellas satisfacciones libidinales para mí, todo esto que viene a ser resistencia, no lo voy a ver yo como algo que me trasciende, algo que es más allá de yo, de mí, perdónenme, sino solamente como algo que yo puedo pervertir. Me parece que nuestra época nos hace un llamado más del lado de todos los recursos que los sujetos podemos tener de pervertidos. Por eso yo hablaba de aquello que no quiero saber de mí, pero a lo que sí le voy a echar mano. Para, en vez de darme cuenta que yo puedo tener un límite que me puede hacer creativa, amorosa, tierna, tarará, no. Decir, yo no quiero saber nada con esto, lo único que quiero saber es la estrategia de pervertir ese límite. Me parece que hoy es la proposición de la ciencia por excelencia. Yo te voy a dar los medios de pervertir aquello que tú componías con tanta singularidad, que son las invenciones subjetivas de cada uno, únicas, de las que yo trataba de dar un ejemplo hace rato con el caso, a decir, la invitación hoy es, no, más bien apréndete por dónde lo puedes pervertir, y a lo cual somos sensibles también. Bueno, y la pregunta es, ¿en la perversión hay alegría? Exacto. Pues yo lo dudaría. No, Es no decir, lo duden, no lo duden. Si seguimos a Spinoza, okay. Él define la alegría como una tendencia a la perfección. Sí. Y a la tristeza como una perfección, pero menor que el de la alegría. Y en otros momentos habíamos dicho, no me acuerdo, yo lo dije, no me acuerdo en dónde, que construimos y creamos más cuando estamos tristes que cuando estamos alegres. Porque cuando estamos alegres hay una experiencia también de completud. Pero cuando estamos tristes es porque también algo falta. Algo nos falta. Y la dinámica psíquica es en función de que algo nos falte. Entonces, volviendo, digamos, a todo lo que hasta ahorita se haya dicho por nosotros, vemos cómo la ciencia entra en una experiencia fantasmática de yo haré que aquello de lo que tú te experimentas faltante no te falte. Yo te lo proporciono. Estaba yo viendo, digamos, bueno, generalmente nunca reviso. Y perdóneme que insista, y no de cualquier manera. ¿Cómo? Pervirtiendo la ley que me pone límite. Pervirtiéndola no desde el lado moral, ojo, ¿Sí, no? Porque puede sonar muy moral y se va a pervertir esta ley que está tan bien hecha. No eso. Sino que porque no, bueno, entonces hay que dejar claro que la perversión es una forma de satisfacción erótica. Ya, totalmente. Con eso se quita la moral. Exactamente. Cuando hablamos los psicoanalistas de perversión, hablamos de una satisfacción erótica intensa, que lleva al sujeto a me vale madres todo, yo, mi vicio, yo, mi costumbre, yo, mi satisfacción autodestructiva. A eso llamamos la perversión. ¿Sí? Es decir, porque lo que se supone con el principio de placer por parte de Freud, lo que se supone es que le pondría el principio de placer un límite
a la pulsión de muerte, es decir, a la pulsión que se enfoca a la autodestrucción como placer erótico. Esa es la perversión de la cual hablamos. Sí, entonces ese es el modo de hoy. Lo que quería subrayar es que no es cualquier modo, porque el ser humano siempre siempre se ha enfrentado a que las cosas no están acomodadas a su fantasma, no hay relación sexual, a que no está, el mundo no está acomodado a mi locura. El mundo no está acomodado a mi locura. Y entonces, a partir de eso, yo puedo devenir un sujeto del inconsciente, de cómo y de qué manera yo voy a hacer eso y si voy en una de esas, hay una posibilidad otra que me trasciende en mis coordenadas al otro, pero al otro no como amenaza. Claro. En cambio, la parte pervertida, lo dice usted muy bien, es me vale cómo. Inmediatamente tengo que eliminar al otro. Inmediatamente lo pervertido, lo que me está diciendo es, en vez de que la tristeza sea algo en donde lo que me falta me dinamiza, que la tristeza sea algo que me pervierta para satisfacerme. No son las mismas proposiciones de las épocas. Claro. Y me parece que la nuestra por excelencia es del lado de pervertir, de irnos, soltarse para no ser capaz de hacer nada con el vacío. Sí, no, nada. Gozar. Lo único como posibilidad. Entonces, nos vamos limitando a todo el abanico que teníamos de aquello que me pone triste, aquello que me satisface del lado de la alegría, como decíamos, a veces podemos tener hasta cara de idiotas cuando estamos alegres, o al contrario, sí, o al contrario, tener un agarre hacia su tristeza de yo a mi tristeza me la suelto. Oye, pero no te calientan el sol. No, es que mi situación, dices, ay, órale, ok. Entonces, vemos cómo en vez de que el vacío pueda ser algo en donde uno brinque para crear algo, hacer un bordel en donde el otro me mira de manera diferente. Es que, bueno, efectivamente, el psicoanalista lo hubiera podido llevar del lado de, bueno, usted haga un duelo, bueno, pero ese es el psicoanalista. El paciente hace otra cosa y posterga la operación. Posterga la operación, ya no se trataba de una operación del cuerpo. El psicoanalista logra llevarlo a decir, interrógate sobre tu fantasma. Entonces, ahora nuestra época me parece que es del lado de, no, mira, lo que tú tienes, y que somos muy hábiles, la psique misma es apta para la perversión. Para decir, no, yo deniego y discúlpenme, el de enfrente. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a pervertir, a denegar, a hacer de mala fe, a decir que no es verdad, que no soy yo, que no es mi responsabilidad, que yo he sido una víctima, que por ahí va nuestra época. Y por ahí va, no hay sujeto. Hay una cosa interesante que me llamó la atención hoy en la mañana. Igual, tratando de buscar noticias en la televisión tempranera, la de las 5 de la mañana, me topé con que estaba la televisión en un canal, sabe Dios cuál, pero estaban entrevistando a una pareja muy interesante. ¿En qué estaba lo interesante? Una parte de la pareja era una mujer normal, común y corriente, pero la otra parte de la pareja era un hombre que se vestía de mujer, ¿sí? Creo que no estaba operado, bueno, yo no escuché eso, pero que se vestía de mujer, que actuaba como mujer, y entonces enamoraba a esta mujer. Y lo que era interesante
él hablaba con voz de hombre, pero actuaba en sus actuaciones, era muy femenino. Él estaba obligado a ser femenino. Digo, estaba obligado porque se le veía que estaba obligado. Sí. Que de repente, y corregía inmediatamente con ademanes y Y la manita. coquetería, Y coquetería, en fin, sí. Y lo más genial de esta pareja era, somos felices. Ujú. Es decir, yo nunca vi un rasgo de alegría, Exacto. pero tampoco vi un rasgo de tristeza. No, era un acartonamiento. Ni tampoco vi un rasgo que les dijera que a mí me diera la impresión de que hay ahí algo, un ocultamiento, una cosa más truculenta. No, no. El encuentro había sido tan sencillo y tan simple como yo, vestido de mujer, te enamoro. Y la otra hizo cálculos y dijo, tiene pene, ¿no? Venga, mira, el que te vista de mujer me vale. Yo nada más estoy viendo si tienes pene o no tienes. Sí, sí tengo. Ah, ok. Adelante. Eso fue lo que yo deduje. Claro, bueno. A mí me parece que exacto. No necesitamos... Ni tristeza, ni nada. No, pero es lo de ellos. Y eso puede fallar más tarde. Es ahí en donde el vacío puede ser la posibilidad del brinco. En donde no hay la certeza. Doctora, me refería a cómo estamos haciendo un montaje teatral de la sexualidad en el siglo XXI. Sí. Como si se tratara de eso, ¿sí? Un hombre que se viste de mujer, que conserva su pene y sus testículos y que conserva, digamos, la posibilidad de penetración, hace una relación con una mujer que lo acepta vestido de mujer y amanerado y toda la cuestión. Es decir, ese montaje teatral que ahora hay en relación a la sexualidad del siglo XXI, ¿sí? Y que leyendo un libro que impactó a Jacques Miller. Bueno, es lo que se creyó la ciencia, el montaje. El montaje, este montaje que vemos, la ciencia dijo, debe de estar ahí la alegría. ¿Y si se los corto? Bueno, yo nunca he visto que el escenario teatral produzca alegría. No. Así por sí mismo, ¿no? Bueno, la ciencia probablemente sí, es en donde hay algo del lado de la locura. En donde la ciencia dice, no ve la dimensión teatral, no ve la farsa. No ve la farsa. Bravo, bravo. Ahí, la palabra genial es, actualmente la ciencia y los discursos de género nos llevan a poder ser farsantes en nuestra sexualidad. Muchas gracias, doctor. De veras. Sí, y hay otra cosa. No es lo mismo hacer yo un viaje en mi subjetividad para poder decir, ay, joder, aquí yo soy una farsante. Y poder decir, ¿qué voy a hacer de eso? Porque no terminé, al libro que me refería que impactó a Jacques Miller era El sexo de los modernos. Y entonces propone, digamos, principalmente una de las corrientes actuales, difícil de aprehensión, que es lo neutro. Bueno, entonces, pues yo creo que ni siquiera es lo neutro. Es la posibilidad de la farsa, que es activa, que tiene que ver con la hilaridad, con la risa, con todo ese tipo de cosas, pero es la farsa. Solamente que estamos llevando la sexualidad a esa expresión de la farsa. ¿Y en dónde es? En donde se convierte en locura. Cuando ya no es farsa, cuando no hay esa distancia que me permite ponerme un límite, decir, este es mi fantasma. ¿Qué es lo que cubre mi fantasma? Bueno, ¿qué diantres estoy yo cubriendo con esta farsa? Es ahí en donde se puede brincar en el vacío. En cambio, si lo que yo digo no se trata de una farsa,
me doy razón, entro del lado de la locura, de lo real. Por eso yo decía, probablemente quien intensifica un discurso del lado de la locura es el propio discurso de Lacan. Ahora, interpretado por lo social, no por Lacan. Lacan conoce qué es lo real y dice, bueno, de lo peor de Guatemala a Guatepeor, como decía Lacan. De Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque si nos vamos a inyectar la perversión, esto no es una farsa, esto no es una farsa, esto a mí no me pone un límite, esto a mí no me cuestiona, esto es, porque además no importa que no sea, lo real es lo subjetivo. Entonces, bueno, es la locura, ¿no? A mí me parece que hay algo que tenemos que hacer los psicoanalistas, es relajarnos en introducirnos a la farsa actual de la sexualidad humana, pero relajarnos. Porque creo que a veces estamos muy atemorizados de las consecuencias, como usted dice, en la locura, y andamos muy atemorizados de que de pronto el mundo o todo el mundo se vuelva loco. Bueno, afortunadamente Lacan dijo todos estamos locos. Ajá. Él se refería a algo muy profundo y muy singular, y era verdad, no se equivocaba. Pero creo que en la actualidad, desde el evento, digamos, con la señora esta, ¿cómo se llama? Ya que siempre se me olvida. Paul Beatriz Preciado. Exactamente, sí. Paul Beatriz, ¿qué? Preciado. Preciado, creo que desde que llegó y se burló de todos los psicoanalistas, 3000 y pico psicoanalistas ahí reunidas, creo que definitivamente fue como una alerta, y creo que hay que tomar el toro por los cuernos, indudablemente, pero creo que también debemos de relajarnos en cuanto a mirar la farsa a dónde puede llevarnos a todos, a los psicoanalistas y a los no psicoanalistas, ¿sí? En cuanto a una preocupación exacerbada de la locura en puerto, en puerta, ¿sí? Creo que tenemos que aligerarnos y volver, digamos, a pensar en que las posibilidades de transformación de su circunstancia de los seres humanos es uno por uno. Y de eso no somos dueños los psicoanalistas. Claro. Es de uno por uno. Ahora bien, eso tampoco que no nos lleve a la esperanza, ¿sí? Ingenua de que, bueno, pues viva la Pepa, pues ya se pondrán uno por uno en su farsa sexual a resolver sus vicisitudes. No, creo que el discurso psicoanalítico es por lo menos decirle al otro, oye, ¿sí? Si das un paso más, te vas al precipicio. Claro, si tu deseo es irte al precipicio, no hay ningún problema. Pero, cuando vemos que de manera masiva los jóvenes se van uno detrás del otro al precipicio, sí es doloroso. Definitivamente sí, a mí por lo menos sí me duele. ¿Sí? Pero creo que yo pretendo aligerarme en cuanto que no vea en la farsa que han hecho de la sexualidad humana, ¿sí? Una preocupación desmedida por lo que está, digamos, en el horizonte, la psicosis. Y bueno, pues, no sé, tendremos que aprender a vivir en un mundo de psicóticos, como hemos aprendido y estamos aprendiendo a vivir en un mundo de transexuales, ¿sí? Y de todo lo que ha provocado esta situación que nos tenía muy tranquilos en la convicción de que la naturaleza ponía muy claras las leyes de hay dos sexos, hay una separación de sexos, pero el discurso de género, indudablemente que vino a perturbar, pues véanlo, ahora ya hay hasta lenguas inclusivas, ¿no? ¿Sí? Hay que tener lenguas inclusivas. Y yo dije, bueno, sería muy bueno que la ciencia nos proporcionara otra lengua.
O como ahora, digamos, vi también un video en donde la posibilidad de agregar un dedo, ya no tener 5, sino 6 dedos, ajá, porque ahora ya se puede, por medio de la robótica, agregar un dedo más. Claro, escogieron el meñique. Yo digo chiquito por tramposo, ¿no? Pero la situación real es que, pues sí, a lo mejor inventamos que nos salga, digamos, en la espalda un espejo porque es lo que nunca nos vemos, ¿no? Claro. Entonces, podernos ver por atrás y vigilarnos, ¿sí? En que nuestro trasero pertenece a la mirada del otro. Eso es terrible. Eso es terrible. Saber eso, que nuestro trasero, toda la parte trasera, pertenece a la mirada del otro. Aquí mi colega está muerta de la risa. Porque pertenece a la mirada del otro y no es accesible a nosotros. Uno no sabe cómo se ve de atrás. No, pero uno sí puede voltear y decirle al pobre hombre que ahora tiene que temblar porque lo puedo demandar. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, imbécil? ¿Qué me ves? Nada, nada, el que nada no se ahoga, estúpido. Digo, para que me siga viendo, ¿no? Exacto, exacto. Claro, porque las miradas sensualizan. Bueno. No, yo estoy totalmente de acuerdo con esta preocupación que podemos tener por estos discursos. Lo que pasa es que lo que puede ser muy invasor es cómo ha sido instrumentalizado el psicoanálisis. Si Bravo, es el psicoanálisis. bravo, bravo. Ahí deténgase, doctora, por favor. Porque mire, lo bello de usted es que lanza unas frases, ¿a poco no? Todas son unas frases exóticas. Ajá. Sí. Y no nos detenemos porque como para usted son propias y muy propias y muy sencillas de decir, pero esto que usted acaba de decir, esa es la preocupación de la posibilidad de que los psicoanalistas en conjunto caigamos en una perversión del psicoanálisis y abandonemos el filo cortante de la verdad psicoanalítica. Eso sí nos pertenece para estar, digamos, preocupados por eso. Porque viene en carrera loca. Podemos decir, a mí el congreso último de la Asociación Mundial de Psicoanálisis me decepcionó. Sí. Los trabajos eran minúsculos, pobres, sin ánimo. No había, digamos, aquella ¿cómo se llama? Ebullición. Aquella ebullición de otros congresos. Era verdaderamente miserable la salita. Todo era precario, todo era feo. Todo era, digamos, poco vivaz, ¿sí? Y los trabajos, pues, muy endebles. Cuando la mujer existe, y entonces, pues, lo único que nos dejó de cuando la mujer existe es tara, tarirara, tara, tarirara, tara, tarirara, tara, tarararira. Pues sí, muy lindo trabajo, entonces, pero ¿y? ¿Dónde está la fuerza de los psicoanalistas ahora cuando nos reunimos en estos congresos? ¿Sí? A mí me decepcionó completamente. Dije yo, ¡uy, qué horror! He ahí el peligro. He ahí en caer que por el hecho de la poca creación en los psicoanalistas, haya una repetición al infinito de lo mismo. Sí, y que lo que ¿Cuál fue la variable? ¿La mujer no existe? Ah, bueno, cuando la mujer existe. Ay, no, por favor, por favor. Sí. ¿Qué decía usted, doctora? Sí, y cuando se utiliza el psicoanálisis como medio de sugestión.
cuando se inflan ciertos mecanismos psíquicos y que el psicoanálisis lo puede denunciar y decir, ojo, ese es el descubrimiento del psicoanálisis, pero no para, para hacer una industria de esto, no para justamente pero la economía... ¿quién sabe si tengamos la garra? ¿Quién sabe si tengamos la garra de cómo Freud nunca se dejó? Se está cortando, también conmigo se está cortando. Sí. Doctora, se está cortando. Va a tener que repetir, doctora, se cortó. Sí, su señal se debilitó, doctora. Y se paralizó. Exactamente. Nos dejó así. Ajá. Sí, nos dejó en vilo. A ver si así ya se escucha. A ver, ahí mejor. Sí, sí, Mejor? ya parece que los escuchamos mejor, doctora. No. Parecía que sí, ¿Sí? pero... Bueno. Ah, oh, qué pena. No, ahí sí fue cortón, tal cual. Sí. Ok. Ah, sí, ya, no, ya, que yo vienen quería de vuelta. hacer referencia era a... No, lo único que ojalá tengamos la garra que tenía Freud, porque nunca vendió su creación a nadie. Y conste que era judío. Pero también ojalá tengamos la tenacidad, el berrinche, el capricho y el carácter horrible de Lacan para tampoco cejar en que la creación permanente es lo que nos lleva a la experiencia permanente del vacío. Y pienso en esta línea de lo que decía la doctora Lozano hace un momentito, de lo delicado de la instrumentalización, es cuando, como ejemplo que a veces ocurre en los congresos, justo es cuando el psicoanálisis se vuelve lacaniano. Y lo digo en el sentido de repetir y repetir y repetir y repetir lo creado, porque pues en Lacan es creación, lo creado por Lacan como instrumento. Y transmiten en muchos de sus trabajos que Lacan en ese sentido pues tendrá siempre la respuesta para todo lo que venga. Entonces ellos mismos en esto que digo, ser lacanianos, van en contra del espíritu mismo de Lacan en cuanto a favorecer permanentemente la creación, en cuanto a parir con una creación. No, sí, ya en la época de Lacan ya se quejaba él también, de sus escuchas, en donde lo iban a escuchar para repetirlo al infinito. Sí, y esta otra instrumentalización que es la de la economía, la de las finanzas. Quiero decir, si nosotros sabemos... Entonces, ¿cuál sería la alegría y la tristeza para los psicoanalistas en este momento que nos toca vivir? Para que hablemos de nuestra alegría y de nuestra tristeza. Es que yo creo que no habría una general, ¿no? ¿Usted piensa que sería un...? No hay una general, pero entonces hay que pensar en ello, en que volvamos a plantearnos cosas que nos mantengan precisamente en una tristeza creadora para poder disfrutar de una alegría trascendente. Doctora y colegas, si me permiten, antes, bueno, nos estamos acercando al término de la emisión de hoy y antes de que eso ocurra... ¿Qué? Se corta, qué pena. Sí, se corta. Bueno. Sí, díganos. Decía que daré lectura a los mensajes que han llegado hasta este momento de nuestro público. Analicet Martínez, que nos dijo buenos días. Sobre el muerto de las... Muy bien, doctora. Analicet Martínez, que dijo buenos días, mis queridos doctores. Después escribe TR Enfant y dice, saludos. Recién me les vengo uniendo y es la primera vez que les escucho en vivo. Primero,
Ah, primero, muchas gracias por las charlas, me han sido muy útiles. Justo de una de las tantas charlas descubrí el libro de Más allá del principio de placer y me gustaría saber puntualmente qué más literatura puedo visitar como acompañamiento para dar un viaje mucho más introspectivo respecto a esa pérdida de identidad de la que hablan. Ojalá puedan recomendarme algo, ya que soy mi paciente cero. Soy la pregunta y el individuo acostado en el diván tratando de responderse. Bueno, primero que nada, sí, muchas gracias por su comentario, muchas gracias por hacernos partícipe de que está usted haciendo verdaderamente un camino insoportable. Ojalá y lo soporte, porque estar en el diván no es cualquier cosa. Lo que sí podría yo decirle, no busque la respuesta en la teoría, búsquela en usted mismo. Usted lo va a encontrar siempre y cuando soporte el diván. Entonces, no empiece a llenar su vacío que le produce la experiencia analítica con información. Es verdad que usted nos dice, me han ayudado mucho, pero no en el sentido de que puede obturarlo. El saber cubre la castración. El saber cubre la castración. El saber cubre la castración. Y sin castración no hay posibilidad analítica. No se haga daño. Ahora, Germán, no sabemos si hay más comentarios. Sí. Miren, acá está otro, permítame. De parte de Lidia María Molina, que nos dice, buenas tardes, ahora que mencionan la farsa, me recuerdan a un amigo gay que hace tiempo platicaba que se había ligado a un chico transexual, biológicamente mujer. No puedo decir mucho al respecto porque me cuesta entender, pero la pregunta, como lo elaboraba mentalmente, ¿cómo hacía posible la relación sexual si no había un órgano? Está fuera de mi Pero pues hay comprensión. imaginación, hombre. Acuérdense que no hay posibilidad de que la masturbación sea efectiva en cuanto a poder alcanzar masturbatoriamente una satisfacción si no hay fantasías eróticas. Entonces, por ejemplo, si una mujer que haya descubierto que puede con la masturbación disfrutar enormemente siempre y cuando ella fantasíe que le están penetrando. Pero eso es lo que tendría que acompañar a la masturbación. Sin eso, pues el solo, digamos, jurgunearse el cuerpo no sirve. Lo que permite alcanzar una satisfacción erótica son las fantasías que en la estimulación sexual del cuerpo se juegan. Sin eso, no hay sexualidad. Por eso ven que las prostitutas pueden hasta fumar. Pueden entregar el cuerpo y estar fumando. Y los señores estos que bailan y se bajan el calzón y les ponen billetitos ahí en los calzones, pues, lo único que pueden tocar y tocar y tocar y tocar pues es, miren lo que tengo aquí, un bultito gozoso. Déjeme revisar, doctora, creo que era ese hasta ahorita. Sí, por ahora es el último mensaje que habíamos recibido, el de Lidia María Molina, por ahora. Sí, y lo que yo también quería enfatizar con la instrumentalización del psicoanálisis es que haber descubierto que hay una economía, una tendencia a la economía psíquica, ha sido explotado por la economía. Y el psicoanálisis es el mejor parado para decir, eso es una recuperación, pero para pervertir lo que el psicoanálisis enuncia cuando está enunciando esto. Eso es para proponerles
sí, economízate todo. Sí, cásate con un ideal. Sí, existe lo perfecto. Sí, a todos estos sís creados por y pocos escenarios psíquicos, además de una pobreza espectacular. Entonces, no es solamente que el psicoanálisis se ha callado, que el psicoanálisis no es creativo en nuestros días. Es que lo que se ha hecho con el descubrimiento de Freud, hoy con el descubrimiento de Lacan, es llevarlo a proponerlo desde una ganancia comercial, desde un no te esfuerces. Doctora, usted lo decía muy bien cuando decía, ya hay una insistencia en consume, economízate, no hagas esfuerzo, ¿no? Eso lo escucha lo psíquico. Claro. Y es lo que se está, sí. Me parece que tenemos aquí un mandato muy fuerte, porque dice, y quiero que lean mi comentario de Dayana Vázquez. Así es, una imposición. Y quiero que lean mi comentario. Ay, nana. Entonces, como es una imposición y un mandato, pues nosotros podemos decir, no vamos a leer su comentario porque es una imposición. Cuando usted sea, digamos, la persona que nos dé la posibilidad de leer su comentario, lo leeremos, pero no por mandato. Gracias, Dayana Vázquez. Muy bien, doctora, colegas, pues es la 1:30, estamos en este momento llegando al término de la... Vean nada más lo que son los mandatos femeninos. Y quiero que lean mi comentario. Sí. Pues no leemos tu cochino comentario. ¿Ven cómo Yo quiero una jirafa en mi jardín. Bueno, yo también un elefante aquí cerca. ¿No vieron ustedes esta película de Charlie y la chocolatería? Sí, como no, que decía, claro que sí. Papi, claro que sí. Quiero una ardilla. Papi, te estoy diciendo, que no se meta con las ardillas, porque que las ardillas ven cuando una persona es una basura y está vacía en el cerebro. Daddy, en inglés es muy chistosa. Papá, quiero una ardilla. Entonces, bueno, pero lo que podemos decir es que Dayana no es de mala fe, sino nada más nos impuso algo. No, nada de mandatos aquí. Daddy, I want an Eckerite. Quiero mi ardilla. Pues sí, decía hace un momento, doctora, colegas, que estamos llegando al término de la emisión, convocando, por supuesto, a nuestro público para que nos sigan, para que sigamos en la conversación, que es el día de mañana jueves, corresponde por la tarde, y es la oportunidad de poner psicoanálisis al día. Así es, exactamente así es. Y esperemos que Dayana se vuelva a comunicar con nosotros, pero no así, pues yo no sé quién le enseñó a ella que puede decir, y quiero. No, pues eso es cuando uno tiene 3 años y le dan a uno de bofetones. Sí, cuando doctora, el espíritu mismo que insistentemente usted ha señalado de la conversación, del espacio aquí de la conversación, pues justamente no es ese. No es, y no lo es, por ejemplo, desde la imposición teórica que lo conocemos, que sabemos que en muchos otros espacios se valen los transmisores de su saber sin falta, y entonces imponen el saber al otro y desde ahí hacen juicios, hacen críticas, hacen hasta diagnósticos. Entonces, siempre usted ha insistido en señalar que este espacio en su espíritu no eso, es una conversación. Y es la posibilidad de que cada uno de nosotros nos juguemos en lo que podemos crear dentro de una conversación. Sí, sobre todo, digamos, cuando en su comentario, sí, yo veo que hay algo que la lastima, que la hiere, porque
se confundió de psicoanalista, de quién era la que había dicho que el sexo era una farsa, ¿sí? Y entonces se lo adjudicó a la otra psicoanalista que vive en Francia, que está formada en la escuela de la causa freudiana, pero ella dice que no es lacaniana, y que se la pasa haciendo dinguis y dongos, ajá, en cuanto que la perturba el francés, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas de niñas, de pleito de niñas de la escuela primaria, ¿no? Ah, ya te fijaste que esa trae un vestido horrible. No, pues así no, Dayana, así no se puede hacer una conversación. Pero yo creo que sí hay algo que la incomoda a ella. Ni modo, bueno, pues ni modo. Pero esa imposición de, quiero nombre, no me cuentes, chucha. Como usted decía, mi querido Germán, no, se trata de una conversación. Y no se trata de descalificar ni de decir yo tengo el menú para calificar al otro, yo sí sé lo que es caso por caso y yo sí sé lo que es ser lacaniano. Ay, 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 ay. Ese es el peligro, digamos, en México de cómo se ha penetrado la obra de Lacan. Crea este tipo de sujetos, ¿sí? Que se envilecen y se envenenan, porque pues tienen una idea de Lacan, ¿sí? Muy particular, como muy mexicana. Ajá. Pero válida, ¿por qué no? Estamos en la posibilidad, de que le damos soporte a todas las vicisitudes que la vida nos pueda presentar. Lo que pasa es que no con todas nos vamos a quedar, sí, padeciendo. Las vamos a transformar. Pues muy bien, doctora. Entonces, pues concluimos por hoy. Y claro, pues como decía hace un momentito, para reencontrarnos mañana jueves y después de ello, claro, la semana entrante también. Bueno, sigue aquí nuestra compañera Dayana Vázquez. Yo creo que sí tiene necesidad de conversar, ¿sí? Pero sigue en el mismo tono. ¿Y a usted quién le enseñó a decirle a su nieta, tú no eres una princesa? Ay, 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 bueno, mire, hace mucho tiempo que yo viví muy feliz con mis papás, ¿sabe por qué? Porque no me regañaban. Entonces, pues no necesito sus regaños, Dayana. Ahora, si quiere conversar, pues sí, yo creo que tiene mucha necesidad de conversar. Tiene también mucha necesidad de ser escuchada. Y sí, la podemos escuchar, pero pues no así. No así. ¿Quién es usted? Pues yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ya, el resto no me lo sé. Bueno, qué lástima que la hayamos perdido, digamos, en estos comentarios berrinchudos, patalones de pataleta. Y sí se ve que ella considera que tiene derecho a regañar. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues despidámonos. Y ojalá, Dayana, si tiene necesidad de conversar, ¿sí? Podemos conversar, pero no así, no así. En primer lugar, no vendemos chiles ni jitomates en la Merced. Y no conversamos a jitomatazos. Muy bien, pues ya nos despedimos. Hasta mañana. ¿Y mañana qué hora es? Mañana jueves a las 7:30 p.m. Pues ahí estaremos. Sí. Bueno. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.